Impreso, edición digital o hemeroteca virtual, contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. El Financiero, the first financially specialized daily in Mexico. 32 years of intelligent, influential, independent, innovative journalism. We are opinion leaders in Mexico. La transmisión de hoy representa un hito en la historia de este periódico, El Financiero. ¿Cómo estás, Lucero? Adelante, por favor. Bueno, pues aquí seguimos al pie del cañón y bastante cómodos. Tenemos una vista bastante linda. Y bueno, te comento que al finalizar el discurso de Enrique Peña Nieto, pues ya vemos salir a los cientos de asistentes. We have experienced the big changes in the region. National exclusives. Con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el marco de esta reunión del Foro Económico Mundial aquí en Lima, en Perú. México está impulsando cambios estructurales que sin duda le van a permitir crecer de manera sostenida y sustentable. Experienced in global coverage. Te llevamos la información desde cualquier parte del mundo. Gracias por acompañarnos durante esta transmisión especial Ciudad de México, Lima, Perú. We make quite a big splash in social media. The first daily in Mexico with HD Web TV. We will reach 6 million homes in the region via DTH, with journalists with bright careers. Bienvenidos a El Financiero Bloomberg desde la capital mundial de la globalización. Desde el puente de Brooklyn en Manhattan. El Financiero Bloomberg con la mejor cobertura. Desde el corazón de las finanzas del mundo. Bienvenidos a Wall Street, la capital financiera del mundo. Esto es El Financiero Bloomberg. Today we make the big changes. Print edition redesign, apps, a new portal, a world-class TV channel. No me equivocaré si digo que todos los que estamos aquí somos usuarios de la información que nos provee Bloomberg. Es una nueva etapa en la vida del financiero. Two prestigious brands coming together. Two visions that agree. El Financiero Bloomberg, financial journalism in Spanish. We will make the difference in Latin America. Enrique Peña Nieto promueve su propuesta de reforma hacendaria. Obama y Peña Nieto se reúnen en Rusia, hablan de espionaje. Implementan el operativo Estadio Seguro en el Estadio Azteca. Telemedicina en México, atención a larga distancia. La industria refresquera pudiera recortar hasta 81,000 empleos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Como siempre los saluda Lucero Álvarez Orrantia, bienvenido al Financiero Noticias. En Rusia, durante una rueda de prensa y también en el marco del G20, el presidente Enrique Peña Nieto indicó que la propuesta de reforma hacendaria, que será presentada el próximo domingo, incluirá 2 propuestas de paquete presupuestal 2014. De acuerdo con el presidente de la República, el documento, además de ser de carácter hacendario, también será de carácter social. Escuchen. Es una reforma que busca realmente propiciar una mayor equidad social, busca incentivar también el crecimiento económico y no adelanto más, esperemos a pasado mañana para que conozcan ustedes a mayor detalle el contenido de la misma. Y lo habré de hacer en una presentación básicamente ante alguna representación social ahí en Los Pinos.
Mientras tanto, le platico que los líderes del G20 acordaron una mayor cooperación para poder enfrentar la evasión fiscal, extendiendo al 2016 la moratoria del compromiso de los países miembros de no instrumentar medidas proteccionistas al comercio internacional. Miren, en entrevista con El Financiero, el subsecretario de Ingresos de Hacienda, Miguel Mesmacher, dijo que la propuesta de reforma hacendaria, que estará presentando el próximo domingo el gobierno federal, perseguirá 4 ejes fundamentales. El primero es el fortalecimiento de las finanzas públicas, el segundo el establecimiento de un régimen fiscal progresivo, tercero un esquema de simplificación tributaria y por último el combate a la informalidad. Sí estamos buscando que vaya a haber un incremento importante desde el punto de vista de la recaudación, lo cual es necesario para poder cumplir con estos compromisos y estos objetivos de ampliar la red de seguridad social, mejorar la disponibilidad de recursos para salud y para educación. El subsecretario de Hacienda, cuestionado sobre si continuarán las alzas mensuales en el precio de las gasolinas, reveló que a partir del próximo año habrá algunas modificaciones. Sí habrán algunos elementos y algunas modificaciones en términos de lo que se prevé para los años subsecuentes, si bien el anuncio específico ya lo haremos en los próximos días. Pero también rechazó que el endeudamiento de estados y municipios represente un riesgo para las finanzas públicas nacionales. Si bien no hay un problema por el nivel actual de endeudamiento, lo que sí es un motivo de preocupación es el ritmo elevado de crecimiento que se ha estado observando en el endeudamiento. Mientras tanto, la propuesta de reforma hacendaria del gobierno federal ya despierta expectativas entre muchos analistas. Armando Hernández nos tiene la información. Especialistas en temas fiscales esperan que la iniciativa de reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto, que será presentada al Congreso el próximo domingo, haya cambios de fondo para lograr una mayor recaudación que podría incluso provenir del IVA y ajustes al impuesto sobre la renta. Lo que se espera de esta reforma fiscal es una reforma que, por un lado, incremente la recaudación, por otro lado, que sea plural, que abarque más conceptos y aspectos que hoy están limitados, por ejemplo, en las bases especiales de tributación. Los expertos advierten que el país corre el riesgo de sufrir un rezago, incluso caer en la recesión, si no concreta una reforma fiscal agresiva y ambiciosa. Sería inmoral, sería muy peligroso que la reforma fiscal se refiriera únicamente a cobrarle más al mismo 40% de los participantes en la economía que están en la formalidad. Es una reforma que puede ser agresiva, definitivamente lo puede ser. Lo que sí es que debe ser muy cuidadoso que esa agresividad no vaya a dañar a aquellos sectores económicos muy vulnerables en el país. Los especialistas ven con cierta reserva la posibilidad de que la próxima reforma fiscal del gobierno contemple la aplicación del IVA en medicinas y alimentos. Reconocen, sin embargo, que esto podría atraer recursos importantes que atacarían la informalidad y aportarían al gasto social. Claro que hay otras formas de incrementar los ingresos tributarios, pero creo que esta sería uno de los más eficaces. No obstante, los expertos consideran que ante la posibilidad de aplicarse el IVA en alimentos y medicinas, se tendría que establecer diferencias en el cobro de este gravamen, es decir, que permanezcan en tasa cero solo los productos básicos y el resto ir escalando hasta llegar al 16%. Los productos que están, vamos a decir, en estado natural, no los puedes gravar. No los debes de gravar, los debes de mantener en una tasa cero, porque es el alimento que está en todas las casas. En el resto del país tiene que haber un IVA generalizado y tienen que eliminarse las tasas ceros y las exenciones y cuando mucho, como decía, dejar una canasta básica protegida. En la opinión de los analistas, los cambios en materia fiscal deben elevar la recaudación del país en unos 4 o 5 puntos del Producto Interno Bruto en un periodo de 6 años. Para El Financiero Noticias, Armando Hernández Garrido.
En este momento saludamos a Mariana Hernández, quien se encuentra en la Cámara de Diputados, donde en este momento dos comisiones legislativas discuten la reforma financiera. Mariana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, adelante. Lucero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues como lo comentas, estamos en espera pues que dé inicio a esta reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda de Crédito Público de la Cámara de Diputados. Durante esta reunión pues se espera que discutan el dictamen de la reforma financiera y de la misma manera se espera que sea aprobada por dichas comisiones en lo general. De ser aprobada es la tarde-noche de hoy. El día lunes la propuesta de reforma sería discutida en lo particular. Lucero, déjame comentarte que es muy importante que los legisladores del PRD y del PT pues dijeron que dejaran esta pues discusión para la próxima semana para evitar caer en precipitaciones. Sin embargo, pues los mismos integrantes de las comisiones decidieron pues votar hoy la reforma. Sin embargo, la reunión estaba propuesta para las 5 de la tarde y la reunión no ha iniciado. También cabe destacar que de los puntos que no se han logrado llegar a poner acuerdo son el de la banca de desarrollo, así como de las reglas de procedencia para los bancos. También, Lucero, déjame recordar que es la propuesta de reforma financiera que presentó el presidente Enrique Peña Nieto en mayo pasado busca impulsar y dar la libertad a la banca para maximizar préstamos, así como la creación de un buró de crédito de entidades financieras. Pues, Lucero, ese es todo mi reporte y pues seguimos al pendiente de esta reunión. Mariana, muchas gracias por tu información. Estaremos muy atentos a tu cobertura. Muy buenas tardes. Y esta tarde nos acompaña aquí en el estudio Arnulfo Gómez, experto en competitividad de la Universidad Anáhuac. Arnulfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación en relación al retroceso que tuvo nuestro país este año, según el último estudio en competitividad del Foro Económico Mundial. Pues, ¿a qué se debe? ¿Qué nos falta a los mexicanos? ¿En qué andamos flojos? Pues nos falta mucho. Debo decir que es un proceso que desgraciadamente data del año 2001, en que ocupamos la posición número 42 en nivel de competitividad. Del 42 que ocupamos en ese año, bajamos hasta el 66 hace 3 años, y en los últimos 2 años ha variado. ¿Pero a qué se debe eso? Fundamentalmente, donde mayor retroceso tenemos es en la calidad de las instituciones públicas. Nuestra posición en el año 2001 era la 57, hace 2 años llegamos a la 103. ¿Qué quiere decir? 46 puntos en solo 12 años. ¿Y en qué se traduce esa mala calidad de las instituciones públicas? Pues en la carencia de políticas públicas que ayuden a mejorar las condiciones de nuestro país. En algún momento se piensa que las reformas estructurales son fundamentales, y sí son necesarias, pero hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de la aprobación del Congreso, y es ahí donde debemos de insistir. Desgraciadamente, las instituciones públicas, al no tener una calificación adecuada, es porque simplemente no están en ellas las mejores personas para poder diseñarlas. En el estudio se habla de corrupción, en algún momento de violencia también, de que el mercado laboral pues, no tiene una muy buena situación en este momento. ¿Qué más se califica? Se califica todo, se califican, vamos a decir, los costos de producción, se califican las comunicaciones, el transporte, el costo de los energéticos y demás. Y desgraciadamente no somos un país muy competitivo en ese sentido. Los trámites también se califican. Vamos a decir, uno de los grandes problemas para las empresas son las declaraciones de impuestos. Pensando en que, por ejemplo, para una empresa pequeña y mediana empresa pequeña y mediana tiene que hacer 145 declaraciones al año. ¿Qué significa? Que 2.5 cada 2 días. Entonces son ese tipo de situaciones que no inciden más que en costos para una empresa, y esos costos inciden en poca competitividad. ¿Y cómo impulsaría la aprobación de la reforma energética y fiscal este año para la competitividad de nuestro país? Pues esas son 2 reformas largamente esperadas. Evidentemente
daría una imagen diferente ante el público, sobre todo frente a los inversionistas extranjeros, y eso nos ayudaría enormemente. Pero esperemos que esas reformas vayan acompañadas de otras políticas públicas que realmente hagan realidad el objetivo que se persigue con ambas. ¿Cómo ve a México frente al resto de los países latinoamericanos? Bueno, desgraciadamente hay países que nos superan, como es Chile, Costa Rica, Perú inclusive, Perú que tuvo un crecimiento del 10% el año pasado. Este año quedó por arriba de Brasil en cuestión de competitividad, ¿no? Sí. ¿Qué representa eso para México? Eso representa, bueno, pues que en este año o el año pasado los brasileños le hicieron peor que nosotros. ¿Por qué? Porque también el sistema fiscal brasileño es muy complicado. Entonces, digamos, ya tenemos un elemento en el cual lo superamos. Claro. Pero no lo superamos, digamos, por ejemplo, en el nivel de creación de empleos y sobre todo nivel de salarios de esos empleos que se han creado. O sea, en México, si tenemos una población económicamente activa de 50 millones, únicamente 17 millones tienen un empleo formal. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente 32 millones de personas viven en la informalidad. ¿Haciendo qué? Haciendo cualquier cosa, menos cuestiones productivas. ¿Cuál es el sector que debería reforzarse con urgencia en este momento? Que hay varios, pero... El manufacturero, vamos a decir, nosotros también vamos a hablar de pérdidas y ganancias. El sector manufacturero es el que más ha perdido en México. Es decir, nuestro país firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y lo menos que hicimos fue atenderlo. Nos dedicamos a firmar tratados de libre comercio al por mayor sin haber definido una estrategia con Estados Unidos, sin haber definido una estrategia con Japón, con Canadá. Entonces no tenemos una política regional que nos ayude verdaderamente a integrarnos adecuadamente con esos dos países. Del 1 al 10, ¿cómo califica la competitividad de nuestro país? Haciendo a un lado el estudio del web. Pues en 6. En 6. Pensaríamos que en 6. Perfecto. Muchas gracias, Arnulfo Gómez, por acompañarnos esta tarde. Con mucho gusto. Buenas tardes. Continuamos con más información. Mire, de manera sorpresiva, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió disminuir en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un nivel de 3.75%. En un comunicado de prensa, el Banco Central señala que algunas economías pues han presentado ya cierta mejoría, como la de Estados Unidos. Y en los mercados bursátiles, la Bolsa Mexicana de Valores terminó con un ligero avance de 0.58% luego de que el Banco de México recortara la tasa de interés interbancaria. Mientras tanto, en la Bolsa de Valores de Nueva York, el índice Dow Jones perdió 0.10% tras datos de empleo y también la persistente preocupación por una posible acción militar contra Siria. Con esto nos vamos a las bolsas de América y el mundo. Al regresar, Obama y Peña Nieto se reúnen en Rusia y hablan de espionaje e implementan el operativo Estadio Seguro en el Estadio Azteca. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti.
Y en el segundo día de actividades del G20 en San Petersburgo, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con su homólogo Barack Obama y uno le asegura que él no ordenó espiarlo cuando era candidato a la presidencia de México. Por otra parte, la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, condicionó su viaje a Washington en octubre si Obama no da una respuesta antes del próximo miércoles sobre las presuntas escuchas telefónicas a miembros del gobierno brasileño por parte, por supuesto, de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. En otro tema que robó la atención de la agenda del G20, pues fue la situación sin duda de Siria. Barack Obama dijo que el próximo martes desde la Casa Blanca dirigirá un mensaje a los ciudadanos estadounidenses y del mundo sobre un posible ataque al país árabe tras el presunto uso de armas químicas del presidente Bashar al-Assad. En contraste, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirma que su país ayudará a Siria en caso de un ataque militar exterior. Por lo pronto, 3 navíos de guerra rusos ya se dirigen hacia las costas de Siria. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, firmó un convenio de colaboración con los titulares de las Secretarías de Marina y también de la Defensa Nacional. Este documento, con vigencia de 2 años, establece canales de comunicación entre los empresarios y ambas dependencias relacionados con seguridad. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal dijo que se implementará el protocolo Estadio Seguro en el Estadio Azteca, ya que el día de hoy a las 8:30 de la noche jugarán México y Honduras. Aunque hasta el momento no se tiene información de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realice una marcha a este recinto, la Secretaría recomienda a todos los aficionados tomar las medidas necesarias. Y en entrevista con El Financiero, la investigadora sobre movimientos sociales, le hablo de Ligia Tavera, rechazó el uso de la fuerza para disolver las movilizaciones de protesta de los maestros de la CENTE. Destaca además la prudencia que hasta el momento han asumido los gobiernos capitalino y federal al no reprimir a los docentes. La represión de este tipo de manifestaciones me parece que en lugar de ayudar a la solución de los problemas sería muy negativo, y en ese sentido tanto el presidente como el jefe de gobierno me parece que han adoptado una posición muy prudente. La analista dice que el de los maestros pues es un conflicto político que debe tener, por supuesto, una salida política. Creo que es importante evitar por todos los medios posibles que el conflicto escale. Creo que tampoco le conviene a la coordinadora. Recordemos los efectos electorales tan negativos que tuvo el plantón en Reforma, por ejemplo. La especialista considera además que este conflicto pues requiere además espacios amplios para la negociación. Hacemos una pausa y regresamos con información internacional. Al regresar, la telemedicina en México, atención a larga distancia, y la industria refresquera pudiera recortar hasta 81,000 empleos. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Dirigir una complicada cirugía o bien brindar atención médica a larga distancia, y es posible aquí en México con la ayuda de un sofisticado aparato creado por un médico mexicano. Francisco Velázquez nos cuenta esta historia.
Este médico egresado de la UNAM decidió hace poco más de un año emprender su propio negocio. Desarrolló un sistema tecnológico que permite atender a pacientes con la asistencia de un especialista a distancia. El objetivo que tenemos es el de tener productos de clase mundial para que los mexicanos sean atendidos con productos de clase mundial por los médicos mexicanos, que son extraordinarios. En 14 meses, Carlos Iglesias y su equipo de trabajo desarrollaron estaciones de telemedicina, que buscan dotar a los médicos con asesoría especializada al momento de una intervención o consulta específica. Se dividen en dos tipos: los dispositivos de los equipos que usan los médicos, que tienen a un paciente frente a sí, que lo pueden tocar y ver y interactuar con él, y otro dispositivo que es el que utiliza el médico especialista que se encuentra en un gran hospital o en un centro médico. La estación de trabajo, que tendría un costo de entre $5 y $20,000 según el equipamiento, permitiría democratizar el acceso a los servicios de salud, así como otros beneficios. El primero es, se gana tiempo. La segunda cosa que ganamos todos es, ahorramos dinero. Desde una comunidad rural ahora tengo acceso a una cantidad de médicos especialistas que antes hubieran sido inimaginables. Carlos Iglesias no ha vendido aún ninguno de estos aparatos, pero trabaja ya con algunas instituciones de salud públicas para tratar de que lo utilicen. En realidad estamos apenas saliendo a mercado y tenemos contacto con varias instituciones del sector salud mexicano y del sector salud de otros países, lo cual nos tiene profundamente entusiasmados. El desarrollo de la estación de telemedicina le valió a la empresa creada por Carlos Iglesias el reconocimiento de Partner del Año de Microsoft, quien confía en lograr vender y exportar su producto en el corto plazo. Si acompañamos a esta evolución de las telecomunicaciones, estaremos muy ocupados los años venideros, y lo que habremos de seguir trabajando es en el entender cómo hacerle la vida más fácil a los médicos. Para el Financiero Noticias, Francisco Velázquez. La industria refresquera mexicana pudiera recortar cerca de 81,000 empleos en caso de que sus productos sean agravados con más impuestos. Para la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, el gravar con más de 20% a estas bebidas generaría una disminución de 26% en el consumo de este producto. Ahora damos un recorrido por el mundo de los negocios. Apple es culpado por Estados Unidos de haber conspirado para fijar precios de libros digitales y dictó una medida para que la empresa no firme nuevos acuerdos con 5 importantes casas editoriales. Cemex intercambió activos en República Checa y Alemania con Holcim, y América Móvil llegó a un acuerdo con Telefónica que será clave para comprar el 100% de la holandesa KPN. El IFAI multó con 9.8 millones de pesos a la Sofom, tarjetas Banamex, por infringir la Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 100 Montaditos, la cadena de franquicias de restaurantes española, tiene previsto abrir a partir de 2014 más de 40 unidades en México, nivel que mantendría durante 10 años. Volaris incrementó su participación de mercado de 7 a 16%, un avance de 9 puntos porcentuales. Ahora vamos a Tabasco porque Axel Sánchez se encuentra en el evento internacional de televisión pública que es organizado por Canal 22. Axel, buenas tardes, danos detalles. Muy buenas tardes, Lucero. Aquí en Villahermosa, Tabasco, se está realizando el último día del Encuentro Internacional de Televisión Pública, donde Natalie Malinaric, editora web de la BBC de Londres, señaló que ante una crisis, las empresas de medios de comunicación tienen que ser más eficientes para seguir ofreciendo contenidos de calidad. Escuchemos. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es ser más eficiente, entonces se trata de compartir contenidos entre equipos y entre idiomas. Entonces, por ejemplo,
les mencionaba BBC Mundo, ellos muchas veces nos producen el contenido en inglés, porque para qué mandar a dos personas a cubrir la misma cosa cuando ellos tienen a alguien con más experiencia y con más conocimiento que nosotros. Entonces así estamos no solo, yo creo, ofreciendo una mejor cobertura a nuestras audiencias, pero también hace sentido financiero. Por otra parte, señaló que los modelos de televisión no tienen que copiar a otros, simplemente tienen que crear modelos que se puedan acercar con las personas. Escuchemos. Uno tiene que conocer a su audiencia, eso yo creo que es lo principal. Entonces, ¿para qué adoptar algo que tú sabes que tu audiencia no le sirve o no lo quiere? Me parece que siempre tienes que tenerlo en mente y saber por qué estás haciendo algo. No, imitar solo no tiene sentido, tienes que saber por qué lo quieres hacer, cuál es la razón. Pues déjame comentarte que la BBC obtiene una tercera parte de sus ingresos tan solo en la venta de contenidos, lo cual ha servido para que también se mantenga cerca de los pueblos del mundo. Hasta aquí el reporte. Axel, muchas gracias por la información. Un abrazo para ti hasta Tabasco. Bueno, desde la Estación Espacial Internacional, el robot Kirobo, que acompaña actualmente a un astronauta japonés, pronunció sus primeras palabras recordando una frase de Neil Armstrong en 1969. Escúchenlo. Hola a todos en la Tierra, soy Kirobo, el primer robot astronauta del mundo que habla. Mucho gusto, dijo en japonés. Y con la voz de Kirobo llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos. Sigamos en contacto durante todo el fin de semana a través de las redes sociales e informados a través del portal elfinanciero.com.mx. Nos vemos el lunes en punto de las 6 de la tarde. Muchas gracias.